En la penumbra de la historia, donde las sombras del crimen se entrelazan con los hilos de la legalidad, nació una práctica que trascendería las fronteras del tiempo, el sábado de dinero. Un día en que el dinero manchado por las actividades ilícitas encontraba su camino hacia el mundo de lo aceptable, transformándose ante los ojos del sistema económico en una fortuna legítima. Este ritual no solo representó el flujo clandestino del dinero sucio hacia los salones del poder, sino que plantó las semillas del lavado de dinero tal como lo conocemos hoy. Y, aunque figuras como Johnny Torrio y Arnold Rothstein jugaron papeles cruciales, fue Al Capone, discípulo de Torrio, quien perfeccionó esta práctica, llevando el lavado de dinero a alturas nunca antes vistas. Antes de que Al Capone fuera sinónimo de mafia, el sábado de dinero ya marcaba el pulso de la actividad criminal. En las calles de Chicago y Nueva York, los gánsteres y contrabandistas se reunían cada semana para lavar el dinero generado por actividades como el juego ilegal, la prostitución, el contrabando de alcohol durante la ley seca y la extorsión. Era un ritual clandestino donde las grandes sumas de dinero se movían de forma sigilosa entre las sombras de la ciudad, hacia las manos de aquellos que sabían cómo esconder lo que la ley no quería ver. En este ambiente de secretismo, los criminales, bajo la mirada cómplice de políticos y fuerzas de seguridad, crearon los primeros pasos hacia el lavado de dinero. Era una especie de danza silenciosa entre el crimen y la corrupción, donde el dinero de origen ilegal se disfrazaba para parecer legítimo. Pero el sábado de dinero no era solo un día de transacciones oscuras, era la base sobre la que los imperios criminales se construirían. La creciente complejidad de estos intercambios ilegales daba forma a un sistema que, con el tiempo, cambiaría para siempre el curso del crimen organizado en América. Cuando Al Capone se alzó como el titán de la mafia, no solo heredó las estructuras de contrabando y extorsión ya establecidas por sus predecesores, sino que también aprovechó la infraestructura del sábado de dinero para consolidar su imperio. Al Capone, consciente de la importancia de integrar el dinero sucio en el sistema financiero legítimo, perfeccionó el proceso de lavado de dinero de formas que no solo transformaron el paisaje criminal, sino que lo hicieron más peligroso, eficiente y difícil de rastrear. El origen de la expresión, lavado de dinero, se remonta a los años 20, cuando Estados Unidos estaba bajo el yugo de la prohibición. El alcohol era ilegal, pero las botellas seguían llenando los vasos de los sedientos. Aquí es donde entraron en juego las lavanderías de Al Capone, y de donde saldría el término lavado de dinero. Las lavanderías eran lugares aparentemente inocentes que servían como cortinas de humo para disimular el origen de esos ingresos turbios. Así nació la expresión blanqueo de capitales. Cada dólar que pasaba por las lavanderías salía limpio, libre de sospechas, como si hubiera sido ganado honestamente. Pero esto no era solo ingenio, era el inicio de un sistema que evolucionaría hasta convertirse en una máquina global imparable. Al Capone entendió rápidamente que el verdadero poder no residía solo en el control de las calles, sino en el control de las finanzas. Bajo su dirección, las actividades ilegales, como el tráfico de alcohol, el juego y la extorsión, fueron acompañadas por una serie de movimientos financieros cuidadosamente orquestados. Capone utilizó su propia red de negocios legítimos como fachada, restaurantes, clubes nocturnos y propiedades inmobiliarias. Estos negocios no solo le proporcionaban un flujo de ingresos legales, sino que también eran vehículos perfectos para blanquear el dinero sucio que provenía de sus actividades criminales. El concepto de lavado de dinero bajo Capone se desarrolló a través de un sistema de venta de activos, en el que el dinero proveniente del crimen se usaba para comprar bienes y servicios legales, y luego se vendían a precios inflados. Este ciclo aseguraba que, de manera casi invisible, el dinero sucio se mezclara con el dinero limpio, creando una capa de protección contra las investigaciones del gobierno. El lavado de dinero bajo Capone no era solo un truco financiero, era un arte que usaba la corrupción a gran escala como una herramienta para su prosperidad. Políticos, agentes de policía y empresarios eran parte del engranaje que permitía que el dinero sucio fluyera sin restricciones hacia las entradas de la economía legítima. Así, el sábado de dinero se transformó en algo mucho más grande, un sistema que incorporaba no solo el contrabando y el juego, sino también el poder de la influencia política y el control económico. La capacidad de Capone para mover grandes sumas de dinero a través de sus negocios legítimos le permitió crear una red económica paralela, donde el dinero sucio fluía hacia bancos y cuentas offshore, desde donde se redistribuía y se reinvertía en más empresas legales. Cada transacción, cada movimiento de dinero, estaba diseñado para borrar las huellas de su origen criminal. Y con cada lavado, Capone reforzaba su imperio, expandiendo su influencia y consolidando su poder económico y político.
Hoy, el nombre de Al Capone sigue siendo sinónimo de la máxima expresión del crimen organizado, pero también de la capacidad para legitimar el dinero sucio. Lo que comenzó como un ritual clandestino, el sábado de dinero, se transformó en una industria de blanqueo de dinero a escala global, un fenómeno que sigue presente en el sistema financiero moderno. Capone, al igual que sus predecesores, entendió que la verdadera inmortalidad de un imperio criminal no radicaba solo en la fuerza, sino en la habilidad para mover su dinero y crear una fachada de respetabilidad. Así, el auge del lavado de dinero bajo Al Capone no fue solo el ascenso de un imperio mafioso, sino el triunfo de la habilidad humana para mezclar lo ilegal con lo legal, la sombra con la luz. En su legado, el sábado de dinero no solo marcó el final de una era de crimen organizado, sino el inicio de un fenómeno global donde las fronteras entre lo legítimo y lo ilícito se desdibujan en las aguas turbulentas del dinero. A medida que el mundo avanzaba, el blanqueo de dinero se transformaba y refinaba, evolucionando de una práctica local a una compleja red global. Durante los años 70 y 80, particularmente con el auge del narcotráfico en América Latina, las estrategias de blanqueo de dinero experimentaron un cambio radical, marcando una nueva era en la historia del crimen organizado. En aquel tiempo, el narcotráfico se convirtió en una industria billonaria, y líderes emergieron como figuras de poder casi mítico. Estos cárteles enfrentaban un dilema similar al de los gánsteres de épocas anteriores, como Al Capone, la necesidad de ocultar inmensas fortunas procedentes de actividades ilícitas. La solución que encontraron no solo fue audaz, sino extraordinariamente efectiva, alterando profundamente el panorama del crimen organizado. Los cárteles comenzaron a emplear bancos internacionales y crear empresas fantasmas y cuentas en paraísos fiscales. Lugares remotos como las Islas Caimán, conocidas por sus estrictas leyes de secreto bancario, se convirtieron en refugios seguros para las fortunas del crimen. De este modo, el dinero ilegal cruzaba fronteras con asombrosa rapidez y eficiencia, pasando de mano en mano hasta que su origen se diluía completamente en la economía global. El blanqueo de dinero evolucionó de una actividad predominantemente local a una operación global y sofisticada. Los cárteles no solo aprovecharon la expansión de la banca internacional, sino que también innovaron en la creación de estructuras corporativas complejas y cuentas ocultas para mover su dinero. Esta nueva era del blanqueo no solo involucraba a criminales en sí, sino que también requería la participación, a veces inadvertida y otras conscientes, de profesionales legítimos como bancos, abogados y contadores. Estos últimos, a menudo sin saberlo, se convirtieron en engranajes esenciales de una maquinaria que vinculaba el mundo del crimen organizado con la economía legítima. El aumento en el tráfico de drogas y la subsiguiente corrupción política obligaron a los blanqueadores a sofisticar aún más sus métodos. Empezaron a utilizar redes más complejas de intermediarios y empresas ficticias, diseñadas específicamente para ocultar el origen ilícito del dinero. Durante este periodo, también surgieron leyes más estrictas contra el blanqueo de capitales. Estas legislaciones representaron un esfuerzo significativo para frenar las actividades criminales. Sin embargo, implementarlas y hacerlas cumplir no sería tarea fácil, dado el ingenio y la adaptabilidad de los criminales a la hora de encontrar nuevos métodos para ocultar sus activos. Con el avance de las tecnologías, los métodos de blanqueo también lo hacían. La digitalización de las finanzas abrió nuevas avenidas para la ocultación de fondos. Criptomonedas, pagos electrónicos y otras formas de moneda digital ofrecen nuevas oportunidades para el blanqueo, lo que planteaba desafíos aún mayores para los reguladores y las autoridades financieras internacionales. En respuesta, las organizaciones internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, intensificaron sus esfuerzos para establecer normativas globales que pudieran responder a la creciente complejidad del blanqueo de capitales. Estas incluyen recomendaciones para mejorar la transparencia de las transacciones financieras y aumentar la cooperación entre los países para rastrear y sancionar estas actividades ilegales. El blanqueo de dinero se había convertido en una industria en sí misma, una paradoja donde el crimen se entrelaza intrincadamente con los mecanismos de la economía global. Este acto de la historia del blanqueo revela no solo la adaptabilidad y la astucia de los criminales, sino también el eterno juego del gato y el ratón entre estos y los encargados de hacer cumplir la ley. El desarrollo de este fenómeno nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza cambiante del crimen y la continua evolución de las medidas para combatirlo. La historia del blanqueo de dinero es un claro recordatorio de que, en un mundo cada vez más globalizado y tecnológicamente avanzado, las estrategias para ocultar y lavar dinero ilícito también se están transformando. En el siglo XXI, el blanqueo de capitales ha alcanzado un nivel de sofisticación sin precedentes, desafiando incluso a las tecnologías más avanzadas.
La era digital ha inaugurado nuevas herramientas y oportunidades para quienes buscan mover dinero ilícito de manera cubierta y eficaz. Criptomonedas como Bitcoin y Ethereum se han convertido en instrumentos predilectos para el blanqueo, ofreciendo anonimato y una velocidad de transacción que las metodologías tradicionales simplemente no pueden igualar. Las criptomonedas permiten a los usuarios realizar transacciones sin necesidad de intermediarios, lo que reduce las huellas digitales y físicas asociadas con el traspaso tradicional de grandes sumas de dinero. Además, la naturaleza descentralizada de la blockchain, el libro de registros tecnológicos detrás de muchas criptomonedas, implica que las transacciones son, por defecto, globales y relativamente anónimas. Las criptomonedas han cambiado el juego en términos de blanqueo de dinero. El anonimato que proporciona hace que sea extremadamente difícil para las autoridades rastrear el origen del dinero. Aunque hay esfuerzos crecientes por regular este mercado, la naturaleza descentralizada y global de la criptoeconomía presenta desafíos significativos. Pero el blanqueo de dinero en la era digital no se limita a las criptomonedas. Los blanqueadores de dinero también han recurrido a plataformas fintech innovadoras, tarjetas de regalo y servicios de transferencia internacional rápida. Estos métodos ofrecen nuevas vías para ocultar y mover dinero ilícito con una facilidad y velocidad sin precedentes. Cada clic en estas plataformas puede representar miles, si no millones, de dólares moviéndose a través de las fronteras con poco más que un rastro digital que puede ser increíblemente difícil de seguir. La complejidad del sistema financiero moderno también se refleja en los escándalos, como los papeles de Panamá y los papeles de Pandora o incluso el escándalo del Banco del Vaticano, que han destapado la vasta red de cuentas offshore y esquemas de evasión fiscal utilizados no solo por criminales tradicionales, sino también por líderes, políticos, celebridades y corporaciones multinacionales. Estas revelaciones han mostrado cómo el sistema financiero global está, en muchos casos, diseñado para proteger a aquellos que tienen los recursos para manipularlo. Estas prácticas no solo perpetúan la desigualdad global, sino que también socavan la fe en las instituciones financieras y políticas. Mientras los ciudadanos comunes enfrentan rigurosas regulaciones y supervisión en sus actividades financieras cotidianas, parece que para algunos, estas reglas son fácilmente eludibles. El problema con el blanqueo de dinero hoy en día es que afecta a todos los niveles de la sociedad. No es solo un problema de dinero sucio tradicional de drogas y crimen, sino que se ha extendido a esferas legítimas que afectan nuestra economía global. En respuesta, organismos internacionales y gobiernos nacionales han comenzado a fortalecer la regulación de los mercados de criptomonedas y las fintech, intentando cerrar las brechas que permiten el flujo sin control de capitales ilícitos. Iniciativas como la implementación de leyes más estrictas para la identificación de clientes, KYC, por sus siglas en inglés, y el conocimiento del cliente por parte de los bancos buscan aumentar la transparencia y hacer más difícil para los criminales ocultar sus actividades. A medida que el mundo financiero continúa evolucionando, también lo hacen las técnicas utilizadas por quienes buscan explotar sus vulnerabilidades. La innovación en el blanqueo de dinero probablemente seguirá el ritmo de la innovación en los servicios financieros y tecnológicos. Esto plantea un desafío continuo para los reguladores y las fuerzas del orden, que deben adaptarse constantemente a un paisaje en rápida mutación. El futuro del blanqueo de dinero podría incluir no solo avances en criptomonedas y tecnologías blockchain, sino también en inteligencia artificial y aprendizaje automático, que podrían automatizar y optimizar aún más los procesos de blanqueo. A medida que estas tecnologías se vuelven más sofisticadas, también lo hace la necesidad de una vigilancia y regulación igualmente avanzadas. La batalla contra el blanqueo de capitales puede compararse con una partida de ajedrez interminable, donde cada movimiento conlleva estrategias complejas y consecuencias de gran alcance. Las autoridades financieras y reguladoras implementan nuevas reglas y tecnologías con la esperanza de proteger el sistema financiero global, pero los criminales, siempre astutos y adaptativos, encuentran formas de estar un paso adelante. Para combatir el blanqueo de capitales, se han desarrollado herramientas avanzadas como algoritmos de aprendizaje automático y sistemas de inteligencia artificial que analizan patrones de transacciones en busca de señales de alerta. Estas tecnologías pueden identificar comportamientos sospechosos casi en tiempo real, permitiendo a las instituciones financieras y a las autoridades actuar rápidamente. Sin embargo, a medida que las herramientas de vigilancia se vuelven más sofisticadas, los criminales también afinan sus métodos para evadir estas barreras. Por ejemplo, la fragmentación de transacciones grandes en muchas pequeñas, un método conocido como smurfing, es una táctica que complica la detección. Los delincuentes también utilizan empresas y entidades legales para ocultar la verdadera naturaleza de sus actividades, lo que hace que el rastreo del dinero sea aún más desafiante.
En el frente regulatorio, organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, han establecido normativas que obligan a los países miembros a adherirse a estándares estrictos en la lucha contra el lavado de dinero. Estas incluyen la necesidad de identificar al beneficiario final de las cuentas y operaciones financieras, lo que ayuda a rastrear el flujo de dinero desde sus orígenes hasta su destino final. Además, se ha fomentado la cooperación internacional mediante acuerdos de intercambio de información. La transparencia y el intercambio de datos entre países son vitales, ya que el blanqueo de capitales a menudo involucra múltiples jurisdicciones, lo que puede diluir la responsabilidad y dificultar la prosecución legal. A pesar de estos esfuerzos, la implementación de estas regulaciones a menudo enfrenta obstáculos significativos. Diferencias en las legislaciones locales, recursos limitados para la ejecución y la resistencia política son solo algunas de las barreras que pueden socavar la efectividad de las iniciativas anti-blanqueo. En algunos casos, la corrupción dentro de las mismas estructuras que se supone deben combatir este flagelo puede facilitar, en lugar de impedir, las actividades de blanqueo. Las instituciones financieras juegan un papel crucial en esta lucha, ya que son a menudo el primer punto de control para la detección de actividades sospechosas. Están obligadas por ley a reportar cualquier anomalía a las autoridades competentes y a tomar medidas preventivas como la debida diligencia y la verificación continua de sus clientes. Sin embargo, la carga regulatoria puede ser abrumadora y, en algunos casos, contraproducente, ya que puede incentivar a los bancos a deshacerse de clientes que consideran de alto riesgo, limitando el acceso a los servicios financieros sin necesariamente detener el flujo de dinero. Más allá de las implicaciones legales y regulatorias, el blanqueo de dinero tiene un impacto profundo y perjudicial en la sociedad y la economía global. Corroe las instituciones, al desviar recursos de sus propósitos legítimos y debilitar la confianza en el sistema financiero. Las economías locales pueden sufrir, ya que el dinero ilícito distorsiona los precios del mercado y fomenta la corrupción y el crimen organizado. La desigualdad económica se exacerba cuando los criminales utilizan su dinero ilícito para asegurar su posición en la sociedad, comprando propiedades, financiando campañas políticas o incluso infiltrando empresas legítimas. Esto crea una élite que opera por encima de la ley, mientras que la mayoría de la población sufre las consecuencias de una economía viciada. Mirando hacia el futuro, la lucha contra el blanqueo de capitales continuará evolucionando, al igual que las técnicas utilizadas por los criminales para ocultar sus actividades. La clave del éxito en esta lucha será la capacidad de adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías y a los cambiantes métodos de blanqueo. La colaboración entre naciones, junto con un compromiso renovado por parte de las entidades financieras y reguladoras, será esencial. Asimismo, la educación y la conciencia pública sobre el impacto del blanqueo de dinero son fundamentales para generar un rechazo social hacia estas prácticas. Al final, la eficacia de las medidas anti-blanqueo dependerá no solo de las políticas y controles implementados, sino también de la voluntad política y social para enfrentar y desmantelar las redes de blanqueo de dinero en todo el mundo. Aunque los desafíos son formidables, la resolución para superarlos es firme, demostrando que, aunque la partida de ajedrez es interminable, cada jugada cuenta en el esfuerzo por controlar el flujo del dinero sucio y sus efectos devastadores en la sociedad. El blanqueo de capitales es más que un delito, es una amenaza silenciosa que acecha en las sombras, tocando cada rincón de nuestra sociedad. Desde los humildes comienzos en las lavanderías de Al Capone hasta las criptomonedas y las redes globales, este fenómeno demuestra que el crimen nunca duerme y siempre encuentra nuevas formas de sobrevivir. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la oscuridad financiera. Recuerda, en un mundo donde todo parece limpio, siempre hay un rastro que contar.